Bueno, vamos a comenzar por el patrón template. Vamos a ver cómo es que funciona, cuál es la idea también de este proyecto. Vamos a, si bien vamos a partir, como comentaba antes, de un ejemplo ya, ya hecho, ya armado, ¿sí? Ya lo tienen todo listo para darle a play y ya tendría que salir funcionando. Lo vamos a mirar bien detalle por detalle. Voy a correr, voy a achicar, si no, no van a ver nada. Voy a poner bien chiquito ahí arriba y bueno, largamos como el ejemplo. Bueno, la idea de este ejemplo es partir justamente desde una clase abstracta, así que en este caso es una clase persona. Vuelvo, puede ser obviamente cualquier clase. Lo podríamos ver, por ejemplo, desde la clase producto, ¿sí? Desde una clase persona, desde una clase cliente, siempre teniendo en cuenta y recordando que estas clases abstractas tienen, lo podemos ver como una gran potencia de lo que es eh, este patrón template, donde nos obliga, eh, o mejor dicho, nos obliga, no nos permite, ¿sí? Esta clase de tipo abstracta, a diferencia de las clases comunes y corrientes, no nos permite instanciar objetos de dicha clase. Entonces, si yo quiero una clase abstracta A, si quiero instanciar, si necesito crear un objeto de esta clase A, simplemente no voy a poder por el solo hecho de que sea abstracta, por lo que estoy obligado a crear eh, una subclase o al menos una subclase. Luego puedo crear un objeto de esta subclase que extiende de esta clase abstracta, en este caso persona, pero nunca voy a poder crear un objeto directamente de persona. O sea, no puedo crear un objeto de tipo persona porque es abstracta, pero sí puedo aprovechar esta clase para crear una subclase y luego de esa clase eh, crear todos los objetos que necesite. Por supuesto, también de dicha clase, de esta clase persona, puedo crear todas las subclases que necesite. Si no, no es que por ser abstracta tengo algún límite en la cantidad de subclases que pudiera crear. Entonces, eh, en esta clase persona tenemos tres propiedades, ¿sí? Cada una de ellas de distinto tipo. Tenemos un nombre que es de tipo string, una edad que es de tipo entero y un mayor de edad que es de tipo booleana, de tipo privada, ¿sí? Y eso es algo que vamos a tener en cuenta siempre que modelemos, siempre que trabajemos más allá del patrón, más allá de lo que puede ser el modelo. Siempre vamos a setear estas propiedades como privadas, ¿sí? Una cuestión más que nada de seguridad. Las vamos a encapsular. Estemos trabajando en el lenguaje en el que estemos trabajando, la vamos a crear como setear como privadas. Esto ya nos obliga eh, a crear los getters y setters de cada una de estas propiedades, ya que nos obliga siempre y cuando necesitemos, ¿no? Por supuesto, acceder a estas propiedades o necesitemos modificarles su valor. En ese caso, estamos obligados a generar los getters de las propiedades en cuestión, si queremos obtener los valores de dichas propiedades, o los setters en caso de que necesitemos setear, darle un valor a cualquiera de estos nombres. Si no necesitamos, por ejemplo, setear, no necesitamos darle ningún valor a ninguna de estas tres propiedades, tranquilamente se puede dar el caso en el que solamente queremos los getters y viceversa, ¿sí? Se nos puede dar el caso en el cual eh, no necesitemos obtener los valores, ni el nombre, ni la edad, ni si es mayor de edad, y solamente necesitemos darle valor a esas propiedades, pues en ese caso, como decía, sería al revés. Podríamos generar los setters. ¿Sí? En este caso, ahora los vamos a ver, tenemos generados todos los getters y setters de cada una de cada una de las propiedades. Luego, y aquí es donde entra
donde entra una también de las potencias, ¿sí? Vamos a decir, de los fuertes de este tipo de clase abstracta, es que podemos crear los métodos abstractos. ¿Sí? Acostumbrados a lo que son las clases comunes, ¿sí? Donde siempre creamos un método X que podemos necesitar de dicha clase, ¿no? De caminar, pagar, insertar, quitar, saltar, cualquier método que le podemos dar a cualquier clase. eh, Entendemos, ¿sí? A qué me estoy refiriendo a las clases comunes y corrientes. Entendemos que estas clases ya, por el solo hecho de crear una subclase de esta clase, ya heredamos todos los métodos y propiedades. Pero heredamos los métodos y propiedades ya directamente con su funcionalidad. Con su funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo creara una clase que no fuera abstracta, ¿no? Una clase persona, y le creo un método pagar, un método caminar, un método depositar, un método el que fuera, ya con su contenido en su método, ¿sí? Digamos, con el código fuente, con la ejecución, digamos, con el cómo ejecutar ese método, ya por defecto la subclase lo hereda. Lo hereda directamente y lo podemos utilizar. En el caso de la clase abstracta, si creamos un método de tipo abstracto, lo único que hacemos es definir el método, ¿sí? Digamos lo que sería la firma del método, o sea, qué es lo que va a hacer este método, eh, pagar, depositar, mover, saltar, lo que fuera, pero no le ponemos contenido, ¿sí? Solamente definimos el método como abstracto, pero no insertamos, no le ponemos un bloque con código fuente. O sea, nombramos un método, ¿sí? Que se va a llamar pagar, lo que nos va a obligar, y esto quiere decir que lo tenemos que hacer, nos guste o no, y es la idea justamente, vamos a tener que sobreescribir, disculpen, vamos a tener que sobreescribir, voy a tener que, eh, digamos, volver a definir este método pagar nuevamente con su contenido. Quiero decir con esto, la subclase obligatoriamente va a tener un método que se va a llamar pagar y voy a tener que meter el contenido de cómo se va a ejecutar ese método. El contenido con el código fuente en el cual va a resolver cómo se va a ejecutar este método. Y como para quitar la duda entre un método, por ejemplo, abstracto y uno no abstracto, o sea, uno común y corriente, aquí tenemos uno, justamente caminar, donde simplemente lo único que hace este método es muestra por pantalla, soy una persona común y corriente, como cualquier otra que camina. Esto es lo que va a ejecutar este, este método, este es, digamos, el código fuente que va a ejecutar cuando llamemos al método caminar de persona. Pero lo que puede hacer un poco de ruido aquí es, bueno, está bien, o sea, es la idea, vas a mostrar este string que dice soy una persona común y corriente, como cualquier otra, estoy caminando. Pero esta no va a hacer lo mismo, o sea, no va a ejecutar también código fuente como esta. Sí, pero la tenemos que definir literalmente, definir con el código fuente ejecutar en cada una de las subclases de persona. O sea, si yo creo una subclase de persona, me guste o no, quiera o no, voy a tener que volver a crear un método que se llame pagar y dentro poner el contenido de ese método. Bueno, pero un momento, ¿no estoy haciendo lo mismo aquí? En este método común y corriente, sí y no. Sí, porque bueno, es un método y en la herencia, la subclase de persona también va a tener un método caminar, por supuesto. Pero el contenido, la ejecución, ya está definido en la clase persona. El método pagar lo voy a tener que, digamos, redefinir, ¿bien? Y meter el contenido de cómo va a ejecutar este método en cada
una de las subclases. O sea que si hago 25 subclases de persona, ¿qué? ¿Voy a tener que volver a escribir el método pagar en cada una de ellas? Sí, voy a tener que volver a escribir el método e insertar el código fuente en cada una de qué es lo que va a ejecutar, de cómo va a ejecutar el método pagar. Y con el método caminar, no. Con el método caminar no hay problema porque al no ser abstracto, automáticamente ya hereda ese método y sale funcionando. Y me olvido de todo. En este caso tenemos un constructor, ¿sí? He creado un constructor que me toma el nombre, la edad y el boolean, o sea, todas las propiedades que tenemos en dicha clase. Y de luego tenemos los getters y setters, que ya están definidos. ¿Sí? O sea, simplemente hemos creado una clase persona de tipo abstracta, le he dado tres propiedades de distintos tipos, todas de tipo privada, he creado un método común y corriente y un método abstracto que ahora vamos a prestar especial atención, que hacemos con esta clase, con este método, disculpen, y cómo es esto de volver a escribir el código fuente de dicho método. En este caso he creado tres subclases. Una cliente base, otra cliente deudor y otra cliente VIP. Las tres son extensiones, son subclases de la clase persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cliente base extiende de persona, que cliente deudor extiende de persona y que cliente VIP extiende de persona. Estas tres clases, las tres extienden de persona. Vamos, por ejemplo, a cliente base y vemos que eh, cliente base justamente extiende de persona. En el momento en que una clase cualquiera extiende de otra, ya por, por herencia básica de lo que es programación orientada a objetos, ya tan simple por ser una subclase de esa clase, hereda los métodos y propiedades. Quiero decir con esto que persona, al extender de cliente base, voy a, eh, perdón, el cliente base al extender de persona, voy a persona, quiere decir que el cliente base ya va a tener un nombre, ya va a tener una edad y ya va a tener un mayor de edad. Siempre va a respetar, por supuesto, sus tipos, todo. Y lo más interesante es, bueno, va a tener un método caminar, eso ya lo sabemos porque gracias a la herencia eso es lo que ocurre con cualquier método y propiedad, pero también va a tener el método pagar sobrescrito, redefinido, ¿sí? Como si lo hubiéramos copiado y pegado, donde puede hacer un poco de ruido al principio, ¿no? Dice, pero ¿cuál es la idea de esto? O sea, ¿por qué no lo hago simple? ¿Por qué no lo pongo por defecto? ¿Por qué no lo hago no abstracto? Heredo los métodos y los utilizo y listo, ¿no? Bueno, porque justamente al tener que sobreescribirlo, al tener que redefinir el método, tener que volver a, a hacerlo, ¿no? A tener que volver a meterle el contenido de cómo lo va a hacer, puedo definir explícitamente cómo lo va a resolver, ¿sí? Cómo va a resolver el cliente base, el método pagar, a su manera. Bien, cada una de las clases que va a extender de persona, que es abstracto, va a ejecutar este método de una manera diferente. De esta manera, cuando cree el objeto de tipo cliente base, cuando llame al método pagar, automáticamente va a ejecutar el código fuente que haya ingresado y va a ejecutar esta funcionalidad a su manera. Entonces, viendo exclusivamente este cliente base, ¿no? Que ya gracias a la herencia, dijimos, vamos a persona, cliente base, gracias a la herencia, ya puede caminar, ya sabe caminar, o sea, tendría que poder llamar a este método caminar sin ningún problema.
y tendría que poder llamar al método pagar, pero no sin antes redefinirlo, volver a escribirlo. Cuando ejecute este método pagar, va a ejecutar entonces la funcionalidad que le haya dado, ¿no? En este caso lo que hago es, muestro por pantalla, soy un cliente común, pagaré con mi tarjeta de crédito base. Asumo que bueno, el cliente base tiene un tipo tiene un crédito simple, un crédito base, y cuando pague solamente lo puede hacer con esta tarjeta. Bueno, a ver, vamos a ver otra clase que extienda de esta persona, de esta clase abstracta persona, a ver qué diferencia puede tener con este cliente base. Vamos a cliente deudor y hasta de por sí, si pasan, digamos, de una clase a la otra, van a ver que son prácticamente iguales. La única diferencia que tienen justamente es el contenido de este método, ¿sí? De este método pagar. En este caso también lo voy a bajar para que se vea bien. Ahí. Lo voy a dejar bien, como para que quede bien similar al base, ¿no? Entonces fíjense que, como la clase anterior, ¿sí? Extiende de persona, tenemos el constructor, que se lo tenemos que dejar por defecto, y el método pagar, donde tenemos que volver a insertar el código. Pero, a ver, el código de cómo resuelve el cliente base el método pagar. Que en este caso, nos vamos a mostrar por pantalla, soy un cliente común, pagaré con mi tarjeta, que esto estaría, perdón, estaba viendo el original base, donde cliente deudor va a pagar en efectivo. ¿Sí? El cliente de tipo deudor solamente puede pagar en efectivo. Entonces cuando pague, cuando se llama el método pagar, va a pagar en efectivo. Y es, entre comillas, el mismo método. Tanto cliente base como cliente deudor, los dos pagan. ¿Sí? Pero cada uno paga de diferente manera. Cliente base paga con su tarjeta de crédito base y el cliente deudor paga pero en efectivo. Y acá va a quedar mucho más claro cuando trabajemos con los objetos y llamemos a cada uno de los métodos. Y como para ya quitar cualquier duda de que realmente crear una clase que extienda de, de, una, de una clase abstracta nos obliga a sobreescribir todos los métodos abstractos que tengamos. He creado una que es cliente VIP, la cual lo mismo, todo lo que estuvimos trabajando hasta el momento, fíjense que es prácticamente igual a la de deudor, prácticamente igual a la base, pero donde se diferencia justamente es en el contenido, en el código del método pagar, donde el cliente VIP puede pagar con su tarjeta de crédito Black. Entonces, todas las clases que extiendan de persona van a tener un método pagar, pero cada una de ellas va a tener un contenido entonces diferente. Y vamos a ver entonces ahora esto en ejecución. ¿Sí? Vamos a crear distintos objetos de tipo cliente base, cliente deudor y cliente VIP. Recordamos que todas se extienden de persona y vamos a ver qué ocurre cuando llamamos a este método pagar. Bueno, aquí lo que hacemos es, primero creamos un objeto de tipo cliente base, donde le damos los parámetros a su constructor. Creamos un objeto de tipo deudor, hacemos lo mismo, le damos los distintos valores eh, a los parámetros que le damos al constructor, y un objeto de tipo cliente VIP. Entonces fíjense que a cada uno de los objetos, que está clarísimo que son hasta objetos, o sea, no solamente son distintos objetos, sino que, por si queda alguna duda, son objetos de distintos tipos. ¿Sí? Si lo vemos desde lo que son los tipos de datos, son literalmente distintos tipos. Todas se extienden de la misma clase, abstracta, pero son de distintos tipos. Entonces, al llamar al método pagar, entre comillas, con mucho cuidado, el mismo método, porque es el método pagar,
Como cada uno es un tipo diferente, y esto sería gracias al polimorfismo, cada uno de ellos sabe cómo pagar, pero bueno, justamente porque está redefinido, ¿sí? Está sobrescrito en el método que hemos creado de cada uno. Entonces, cuando llame al método pagar de CB, que es el cliente base, bueno, va a ejecutar A, va a ejecutar la manera de ejecutar esto de manera A. CG lo va a hacer de la manera B, sigue siendo el mismo método, pero lo va a hacer de diferente manera. Y CF, cliente VIP, también va a ejecutar, entre comillas, el mismo método, pero lo va a ejecutar de diferente manera. Vamos a ejecutar. Si voy a hacer clic con el botón derecho, voy a ir a Run Main, clic con el botón izquierdo y vamos a ver la ejecución de dicha aplicación. Si todo marcha bien, pues nada, va a crear los tres objetos y al llamar a cada uno de sus métodos, si bien estamos llamando, bueno, ¿no? Entre comillas al mismo método, o al menos podemos decir que se escribe igual, el contenido es obviamente diferente. Entonces, de esta manera, a modo de, por eso se refiere un poco a esto del método template, eh, puedo ir creando distintas clases y al heredar, al extender, ¿sí? Que te termina heredando de esta clase abstracta, ya tengo un template, ¿sí? Ya tengo, digamos, una forma preestablecida donde ya dejo ya remarcados los métodos que quiero que herede directamente, los métodos que quiero que sobrescriba, las propiedades que quiero que herede, y de alguna manera ya tengo cocinado, ya tengo armado gran porcentaje de la estructura, ¿no? Porque al extender, al crear el cliente base, lo único que tengo que hacer es agregar las diferencias que tenga este cliente base y sobreescribir los métodos que ya obligatoriamente tengo como abstracto, y por supuesto ya heredo directamente los métodos que no son abstractos, vamos a llamarlos los comunes y corrientes. Que podríamos, bueno, aprovechar y ver justamente, a ver, vamos a pedirle a cada uno de los objetos que camine, ¿no? Vamos a ir al main y a CB le vamos a pedir que camine, caminar. Entonces, este objeto CB le pedimos que ejecute el método no solamente pagar, sino también caminar. Luego a CG vamos a hacer lo mismo, caminar, y a CF. Entonces, de esta manera, aquí sí ya debería quedar mucho más claro, ¿no? Que estamos llamando primero a un método que está sobrescrito, ¿sí? Hemos redefinido nuevamente todo lo que es la ejecución de su contenido, y luego el método que no es abstracto, ¿sí? Que es, y este sí, caminar, lo llamo igual, caminar, y es literalmente el mismo, y hace lo mismo para todos. Pero pagar es el mismo, pero no hace lo mismo, ¿sí? Es como que es el mismo, pero es diferente. A diferencia de caminar, que es el mismo y hace lo mismo. Vamos a ejecutar y tendría que cada uno pagar a su manera, pero todos caminan igual. Para que, por dejar un poco, para que no queden dudas en cómo es esto de que estamos obligados cuando tenemos que sobreescribir un método, si les parece voy a crear una clase cualquiera, una clase A, ¿sí? O sea, cliente base, cliente deudor, cliente VIP. A sería otro tipo, ¿sí? De otro tipo de cliente, por ejemplo, pero que va a extender también de persona, ¿m? Como cliente base, como cliente deudor, etcétera. Y fíjense, nomás crear la clase que extiende de persona ya me dice, no, mira, eh, lo siento, pero en la clase A, en la clase persona hay métodos abstractos. O los implementás, ¿sí? Los sobreescribís, o lo siento, pero te voy a tirar error, no te permito continuar. Entonces, bueno, perfecto. Vamos a implementar el método pagar.
nos va a pedir que creemos el constructor también, ¿sí? Que machee con el de la superclase, en este caso de persona. Lo vamos a hacer también. Y ahora sí, ya está, ahora podemos hasta crear un objeto de tipo A. Pero bueno, la idea de esto también, ¿no es cierto? Sería meter el contenido, el código fuente propio de pagar de esta clase A que extiende de persona. ¿Sí? De la misma manera, ahora este pagar va a tener un contenido diferente a cliente base, cliente deudor y cliente VIP.